Bien, buenas noches Alejandro y buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, ¿no? Sobre lo que es la crisis económica en California, en Estados Unidos. El Estado, según la medida suplementaria de pobreza, el MSP, es una medida o una encuesta que se hace a nivel nacional de los estados de Estados Unidos. Cabe resaltar que no es lo mismo la pobreza que se refiere a los Estados Unidos a la pobreza que nosotros denominamos aquí en Latinoamérica, ¿no? Es hasta cierto punto otro tipo de pobreza. Pero sin embargo, en el 2018 alcanzó la cifra del 18.1% de pobreza. Eh, y esto se debe principalmente a las continuas regulaciones de las administraciones del Partido Demócrata que gobierna en el estado de California. Diversas regulaciones, ya te voy a decir algunas de ellas que me parecen muy absurdas, ¿no? California, primero que nada, tiene la gasolina, una de las gasolinas más caras a nivel nacional. Y esto se debe a que están dispuestos a eliminar todos los gases fósiles, pues, perdón, la energía fósil. Y están preparados para ello, entonces incentivando, pero no incentivando de la manera de reducir impuestos o de la manera, sino de una manera artificial, que es colocándole más impuestos a la población. Además de esto, según el Instituto Fraser, que mide la libertad económica no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, localiza que California eh, está en el puesto 47 en índice de libertad económica. O sea, es totalmente una locura sabiendo el nivel y el poder económico que tiene este estado. Pues. ¿Qué opinas tú de esto? O sea, ¿tú crees que esto sirve en un futuro o simplemente, o sea, como que quede para que aumente el tamaño del estado en California, que es por lo que yo veo, pues? Sí, pues a mí, honestamente, yo no soy tan radical en, que muchos libertarios dicen que se tiene que acabar completamente con el Estado y demás. Yo creo que debe tener unas funciones muy puntuales y desde mi perspectiva, yo creo que debe estar como uh, en la tragedia de los comunes es un aspecto de política pública que es para evitar la sobreexplotación de un bien común que pues no tiene algún costo de, de uso y demás y puede generarse sobre explotación, ¿sí? Entonces pues hay que tener en cuenta de que las energías no renovables sí tienen un gran impacto y más que todo en Estados Unidos, porque o sea, en nuestros países latinoamericanos a nivel mundial en realidad no contaminamos mucho. Por ejemplo, en el caso de Colombia, la contaminación equivale a un nivel 0. Uh, creo que es igual al 0.5%, si no estoy, a nivel mundial. En cambio, el de Estados Unidos es 18%, pero en su conjunto. Ahora, lo que tratan de hacer con el aumento artificial de los costos de los combustibles fósiles es a través de un impuesto piluviano que consiste en aumentar pues, el costo de la producción y de la oferta, uh, disminuir la demanda, o sea, pues, el requerimiento del combustible fósil. Sin embargo, no tienen en cuenta que hay otros mecanismos para incentivar el cuidado del medio ambiente, como puede ser a través de uh, pagos de, de manejo de parques naturales por parte de instituciones privadas, del actor del sector privado, porque pues, también tienen excelentes propuestas para
hacer la transición que se propusieron en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para el 2050. También entendido que ellos quieren descarbonizar su economía en los próximos años. Y sí me parece importante, pero yo creo que deben tener en cuenta otros aspectos de cómo puede afectar a la población y no ser cortoplacistas, porque sí puede que en este momento lo vean como una prioridad, pero tienen que tener en cuenta como la dependencia de la población eh, de, de, las energías tradicionales, porque no va a ser de un día para otro que se va a hacer la transición de la población del uso de energía tradicional a renovables. ¿Sí? Uh, también hay que tener en cuenta de que no es solo por eso, no es solo el alto costo, sino que terminan afectando con las altas tasas impositivas la producción privada. Por ejemplo, acá tengo unas cifras de la página Virtual for You, que estima el costo de vida en California comparado con Texas. Y ellos mencionan lo siguiente, que en los impuestos de propiedad que existen ahí, dice que sí, que es bajo comparado con otros estados que están en 0.72%, adicional a unos impuestos parciales que oscilan el 1%. Sin embargo, este es un tema que tiene que ver con la pobreza. El precio promedio de una casa en California es aproximadamente 450,000, si mal no estoy. Entonces, este impuesto se llevaría 4.500 al año. O sea, tendrían que pagar 4.500 los propietarios de estas viviendas al año. Y hay que tener en cuenta de que hay una cantidad exacerbada de regulaciones. Hay una página que es muy buena, que es libertaria en Estados Unidos, que se llama Reason. La pueden buscar, Reason, en el cual tocan todos estos aspectos de forma muy imparcial y hablan de cómo las regulaciones afectan la labor del sector privado para fomentar ayudas a los homeless, a los habitantes de calle, debido a que, según otras cifras, ya les confirmo, California viene siendo el cuarto estado con mayor cantidad de indigentes en Estados Unidos. El primero es el Distrito de Columbia, Nueva York y Hawái, aunque bueno, algunos dicen que el Distrito de Columbia no lo cuenta como estado, pero pues tiene cierta importancia. Y el problema radica en las regulaciones que tiene para el uso de suelos y para las construcciones, ¿sí? Entonces yo creo que eso afecta mucho y también hay un factor no económico que es esencial, que es el factor del clima, ya que pues es muy rentable para un indigente estar en California que estar en un estado como Texas, que de un momento a otro en invierno pueden tener los problemas que tuvieron con las fuertes nevadas que afectó el sistema eléctrico, que cabe aclarar que una parte afectada era de energías renovables, no tradicionales, sino renovables. Y como lo explicó Juan Ramón Rayo, un profesor español en uno de sus videos que me parece muy académico y muy imparcial, él hablaba de que el problema radica no en que fuera manejado por una empresa privada, porque en Texas es manejado por la parte eléctrica por privados, sino porque no estaba conectado con otras subredes de más estados, ¿sí? Y porque
como que está centralizado sus recursos. Entonces, ese es un problema um, de, del sistema eléctrico de Texas. Pero volviendo al tema de California, según la página que había mencionado anteriormente, de los costos de vida, uh, los costos de las viviendas son un 59.1% más alto comparado con el estado de Texas. Y para tener un living wage, un salario para vivir en California, debe tener un 27.2% más comparado con Texas, ¿sí? Y pues tampoco toca ser tan pesimista, ya que California, eh, si se contara como un país aparte, sería la cuarta, quinta economía mundial, teniendo en cuenta el PIB, el Producto Interno Bruto. Sin embargo, yo creo Sería la que sexta debería. economía mundial. O sea, si California fuera Sí, un país independiente, sería la sexta economía mundial. Imagínate la importancia que tiene la economía sí, de el California. último informe que yo había visto habían dicho que inclusive había alcanzado a superar al Reino Unido. Imagínate. Impresionante. Sí, pero ese yo lo había visto como en el 2019, que era como la cuarta quinta. De pronto ya llegó al sexto. Sí, se atrasó un poco. Um, y con respecto a otros impuestos, también está el impuesto de las ventas, sales taxes, que es el más alto. En realidad es el estado con el impuesto más alto a las ventas en Estados Unidos, que es de un 7.25%. A mí honestamente me parece bajo y me parece que esos impuestos no son tan altos comparado con lo que uno vive en Colombia Con lo que y en vivimos en Latinoamérica. Latinoamérica. Sí, o sea, acá el impuesto a las ventas es del 19% y con la reforma que quiera hacer el presidente, eso posiblemente lo vayan a aumentar a más productos que tienen exclusividad, porque acá en Colombia hay tres subdivisiones del IVA, que es 0% a algunos productos alimenticios como pan, huevos, leche y demás, lo cual me parece positivo. Pero hay otros que tienen del 5%, 9%, si me estoy, y el 19%. Um, y pues sí, me parece que ese es como el aspecto más negativo que se está llevando a cabo el impuesto más alto a las ventas y sin embargo había leído hace un par de meses que California es uno de los estados en el cual hay más migración eh, interna hacia otros estados de la Unión Americana. Sí, Sin embargo, esto no se ve muy reflejado, ya que la migración externa, la inmigración sí, provenientes de otros países, la inmigración, contribuye a suplir pues esta pérdida de población. Pero el gobernador, que es demócrata, no me acuerdo bien el nombre para ser de California, estaba argumentando que querían cobrarle impuestos de huida a la población que se vaya a otros estados, porque se están yendo a Texas, entre ellos Elon Musk, que es un empresario que pues ha tenido muchos, esto no lo sabe mucha gente, pero ha sido subsidiado por el gobierno estadounidense para sus proyectos como Hyperloop y demás. Uh, lo cual no es necesariamente malo porque pues es tecnología y demás. Y pues ayuda al desarrollo desde mi punto de vista y pues un sector tan importante como el transporte. Y también hay que tener en cuenta que sí, o sea, los estadounidenses ya se están cansando tanto que están migrando a California, a Texas, tanto así que ustedes pueden buscar, no estoy mintiendo, que hay un dicho que empezaron a decir los texanos que se llama Don California, My Texas, ya que por la cantidad masiva de migración de el Golden State, o sea, California, a Texas,
terminan afectando las votaciones y la perspectiva de libre mercado en Texas, porque Texas es bien conocido que es uno de los estados con mayor liberalismo económico, si bien tienen aspectos sociales muy conservadores, más que inclusive en Colombia, son mucho más liberales en lo económico y eso me parece fundamental. Pero sí, esta migración que los está afectando mucho y pues sí, California pues tiene bastantes cosas que mejorar, pero su vida no es tan mala. Te voy a decir algunos de los planes que tiene, algunas de las regulaciones que a mí en lo personal me parecen absurdas, porque es como prácticamente, y esto es lo interesante de lo que sucede en Estados Unidos, la competencia regional que permite que cada estado tenga sus propias leyes, ¿no? Y cada estado funcione como, de cierta manera, un país, ¿no? Pero yo cuando veo y analizo lo que está sucediendo aquí en California, yo veo que aplican una cantidad de medidas que me parecen inútiles y que más bien hasta cierto punto afectan lo que es la inversión extranjera. Por ejemplo, cualquier corporación que cotice en bolsa con sede en California debe tener al menos un número de mujeres en la junta directiva. Esto quiere decir que si nosotros montamos una empresa y la queremos llevar a California, no vamos a poder trabajar si no tenemos a una o dos mujeres la directiva. O sea, es algo que termina siendo, y aquí también hay otra vez. Los carros nuevos y usados deben de usar placa temporal de papel antes, antes de salir del concesionario. El departamento de vehículos, escucha, emitirá una licencia de conducir que no tenga preferencia de género binaria tradicional. O sea, que prácticamente es para que no sepa si eres hombre o eres mujer. Esto hasta cierto punto no sé si es positivo o negativo, pero en lo personal me parece absurdo, ¿no? De que no se sepa porque que es el sexo de la persona. Como también Sí, de que, sí, que como también lo de la emisión de los camiones de carbono. O sea, por cada impuesto, cada regulación que tú le apliques al combustible fósil, eso se trasladará al consumidor final. Y eso, por eso es, pues, porque los impuestos a lo mejor no son directamente a la persona, pero terminan perjudicándolo indirectamente, te terminan perjudicando a ti indirectamente, porque si tú compras un producto que viene traído de un camión, evidentemente el camión que pasar por tiene que pasar por todas estas, o sea, todas estas regulaciones y todas estas trabas. Entonces esto termina afectando al consumidor final, como tú bien lo dijiste al principio.